Bienvenidos, amantes del teatro clásico, la justicia colectiva y las grandes obras de la literatura en lengua española. Hoy les traemos una joya del siglo de oro que ha trascendido el tiempo y sigue resonando con fuerza, Fuente Ovejuna, de Lope de Vega. Esta poderosa obra nos sumerge en un relato de opresión, valor y unidad, donde todo un pueblo alza la voz frente a la tiranía. Una historia que nos recuerda que, cuando el abuso se convierte en norma, la dignidad se convierte en acto de resistencia. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y activar la campanita de notificaciones para acompañarnos en más lecturas que celebran el espíritu humano y la fuerza de la palabra. Ahora, acompáñanos en este viaje al corazón de un pueblo que dijo basta, y que, al unísono, respondió con una sola voz: Fuente Ovejuna, señor. Capítulo 1. La llegada del comendador. En la tranquila aldea de Fuente Ovejuna, la vida transcurría con el ritmo apacible de la naturaleza, y sus habitantes, simples campesinos, no sabían que la sombra de la opresión se cernía sobre ellos. El comendador, un hombre de gran poder y autoridad, llegó a la aldea con sus soldados, buscando reafirmar su dominio sobre los humildes aldeanos. Los campesinos, sorprendidos y temerosos, se reunieron en secreto. La noticia de la llegada del comendador había causado gran preocupación. Sabían de su reputación, un hombre cruel y despiadado que no dudaba en utilizar su poder para someter a los débiles. Frente a ellos, Laurencia, la joven y valiente hija del líder de la aldea, no pudo contener su rabia. ¿Cómo es posible que este hombre venga a humillarnos? No debemos temer a nadie, ni a él, dijo con voz firme. Los aldeanos, aunque temerosos, escuchaban a Laurencia. Ella representaba la esperanza de que podían enfrentarse a la injusticia. Sin embargo, la llegada del comendador marcaría el principio de una serie de tragedias, y los aldeanos, aunque valientes, serían testigos de una lucha que superaría todos sus temores. El comendador, al enterarse de la resistencia silenciosa de los aldeanos, decidió actuar con mano dura. ¿Cómo se atreven a desafiarme?, pensó. Y, con ese pensamiento, comenzó a tramar su siguiente movimiento. No sabía que, al intentar doblegar la voluntad de los campesinos, provocaría una respuesta que cambiaría para siempre el destino de Fuente Ovejuna. Capítulo 2. El abuso de poder. El comendador, en su arrogancia, no entendía que su poder absoluto podría ser desafiado. Los aldeanos, a pesar de su miedo, comenzaban a sentir un creciente malestar hacia él. Era conocido que su brutalidad no solo se limitaba a las tierras, sino también a los corazones de aquellos que osaban desafiarle. Una noche, después de una fiesta en la que la bebida fluyó con abundancia, el comendador, confiado y embriagado, cometió uno de los abusos más atroces que se recordaría por generaciones. Se dirigió hacia la casa de Laurencia, intentando forzarla a cumplir con sus deseos. La joven, sorprendida pero no dispuesta a someterse, luchó con todas sus fuerzas. «No te dejaré humillarme», gritó mientras trataba de escapar. La violencia de su ataque desató la furia de Laurencia, pero no solo de ella. Fue el punto de quiebre que desató la indignación de todo el pueblo. En ese momento, los aldeanos comprendieron que la lucha por la justicia era ahora más urgente que nunca. Ya no podían permanecer callados ante la crueldad del comendador. Laurencia, a pesar de su sufrimiento, se mantenía firme. No quería solo venganza, lo que buscaba era justicia. Pero sabía que, en un mundo gobernado por el poder absoluto del comendador, encontrar la justicia podría ser más difícil de lo que imaginaba. No solo soy yo quien sufre, son todos en este pueblo. El comendador ha humillado a cada uno de nosotros. No podemos seguir callados. Las palabras de Laurencia resonaban con fuerza en los corazones de los aldeanos. Ya no eran solo testigos del abuso, eran parte de él, y no podían seguir viviendo bajo la sombra de la opresión. Capítulo 3. La rebelión comienza. El aire de la aldea de Fuente Ovejuna estaba cargado de tensión. Después del brutal ataque del comendador, el pueblo ya no podía seguir viviendo bajo la opresión. Los aldeanos, hartos de tantos abusos, comenzaron a organizarse en secreto, liderados por Laurencia, cuya valentía y determinación se habían convertido en el faro de la resistencia. Era una noche oscura, sin luna, cuando los susurros de rebelión recorrieron las casas. El pueblo, que hasta entonces había sido un lugar pacífico, se preparaba para desafiar a su opresor. Los hombres se armaron con herramientas de trabajo, mientras que las mujeres, aunque temerosas, se unían con la misma resolución en sus corazones. El destino de la aldea estaba en juego, y todos sabían que si no tomaban acción, nunca serían libres. Hoy, no luchamos solo por nosotros, sino por todos los que han sufrido en silencio, dijo Laurencia, con voz firme, ante la asamblea secreta de los aldeanos.
Si caemos, que nuestra caída sea un grito que resuene en toda la historia. Sus palabras fueron el combustible que avivó el fuego de la rebelión. En ese momento, no era solo la venganza lo que los movía, sino el anhelo de justicia. El comendador no solo había maltratado a Laurencia, sino que había sometido a todo el pueblo bajo su yugo. El abuso de poder, la humillación constante, las amenazas, todo eso les había robado su dignidad. Ya no podían seguir soportándolo. La mayoría de los aldeanos nunca habían empuñado un arma en su vida, pero la injusticia les dio la fuerza necesaria para levantarse. Como una marea imparable, el pueblo de Fuente Ovejuna se dirigió, esa misma noche, hacia el castillo del comendador. Los soldados que lo protegían no tenían idea de lo que les esperaba. La resistencia no solo venía de hombres fuertes y soldados, sino de un pueblo entero que, con el corazón lleno de ira y esperanza, se dirigía a enfrentar al tirano. Al llegar a las murallas del castillo, el pueblo de Fuente Ovejuna se encontró con los guardias que intentaron impedirles el paso. Sin embargo, la determinación del pueblo era más fuerte que el miedo. Los aldeanos, usando palos, horcas y cualquier herramienta que tuvieran a mano, atacaron a los guardias. La batalla comenzó de manera ruda y caótica, pero pronto la diferencia en número y en espíritu se hizo evidente. Los soldados del comendador no pudieron resistir la feroz resistencia de los campesinos. Cada golpe que propinaban parecía estar alimentado no solo por el deseo de justicia, sino por la angustia acumulada de años de sufrimiento. Los aldeanos no estaban dispuestos a perder la oportunidad de liberarse de su opresor, y al final, la fortaleza cayó. Sin embargo, la victoria no vino sin costo. Aunque el comendador había sido derrotado, la batalla había dejado marcas profundas en la comunidad. Los aldeanos, exhaustos y heridos, sabían que lo que había comenzado como una lucha por la justicia no había terminado. La derrota del comendador era solo el principio de una nueva lucha. Cómo justificar lo que habían hecho, cómo enfrentar las consecuencias de sus actos. Lo que hemos hecho no es solo venganza, dijo Laurencia, mirando a los aldeanos que, todavía en pie, la rodeaban. Es justicia. Y debemos estar preparados para las consecuencias. Capítulo 4. La verdad de Fuente Ovejuna. Con la caída del comendador, el pueblo de Fuente Ovejuna respiró aliviado, pero el eco de la rebelión se extendió más allá de sus fronteras. Los ecos de la lucha llegaron hasta los oídos del rey, quien, al enterarse de lo sucedido, no podía creer que un pueblo tan pequeño se atreviera a desafiar su autoridad. El poder del comendador había sido vasto, y su caída no solo fue un golpe a él, sino al sistema mismo que regía sobre los campesinos. El rey, alarmado por la audacia del pueblo, envió a sus más cercanos consejeros a investigar lo ocurrido. El mensaje era claro: los culpables debían ser encontrados y castigados. La furia del rey era temible, y los aldeanos sabían que si no actuaban con cautela, el castigo sería devastador. Sin embargo, lo que los oficiales no esperaban era lo que sucedería en la aldea misma. Los aldeanos, al ser interrogados, respondieron de manera unificada. No hubo distinción de nombres, no hubo culpables individuales. Fuente Ovejuna lo hizo, repetían una y otra vez, sin importar si se trataba de hombres o mujeres, jóvenes o ancianos. La respuesta fue unitaria, sin fisuras, sin división. El rey, desconcertado por la respuesta, no sabía cómo proceder. El pueblo, con su silencio colectivo, había formado una barrera impenetrable. Nadie era culpable de manera individual, todos lo eran. La culpa, si es que debía existir, recaía sobre todos por igual. El pueblo había hablado como uno solo, y su declaración no dejaba espacio para la división. El pueblo ha hablado, dijo uno de los consejeros del rey. Pero no podemos hacerles pagar a todos. ¿Cómo castigar a un pueblo entero? Ante esta situación, el rey se vio obligado a tomar una decisión difícil. Los aldeanos de Fuente Ovejuna habían demostrado su fuerza, su unidad y su valentía. A pesar de sus acciones, algo en su resolución y en su respuesta colectiva desbordaba cualquier concepto de culpabilidad individual. Aún así, la justicia del rey, aunque atónita, estaba decidida. Aunque no podían castigar a todos, los culpables debían ser señalados, aunque solo fuera como una forma de restaurar el orden. El dilema de cómo manejar la rebelión había comenzado, y el futuro de los aldeanos de Fuente Ovejuna dependería de las decisiones que tomara la corte real. Capítulo 5. La presión del poder. El rey, preocupado por la insubordinación del pueblo de Fuente Ovejuna, comenzó a tomar medidas para restablecer el orden. Sabía que la rebelión no podía quedar impune, pero la unidad del pueblo lo complicaba. Nunca antes había visto una resistencia tan sólida, tan colectiva. Sin embargo, la presión para que se hiciera justicia era intensa, y su decisión ya estaba tomada.
Los culpables debían ser identificados y castigados, aunque no fuera posible señalar a un solo responsable. Los enviados del rey llegaron a Fuente Ovejuna con el mandato de investigar y esclarecer la rebelión. Los aldeanos, que ya habían anticipado la llegada de los oficiales, continuaron con su firme postura. Fuente Ovejuna lo hizo. Nadie se apartaba de esa respuesta. La estrategia era clara. Si el pueblo hablaba como una sola voz, el castigo sería inminente para todos, pero no podría recaer sobre un solo individuo. Los interrogatorios fueron tensos y rigurosos. Cada aldeano, al ser interrogado, repetía la misma frase. La unidad de su respuesta desconcertó a los oficiales del rey. No lograban entender cómo un pueblo entero podía estar tan sincronizado, tan comprometido con una única versión de los hechos. Sin embargo, lo que no sabían era que la decisión no había sido tomada de manera impulsiva, sino que había sido una respuesta calculada ante el miedo a la venganza y la ira del poder real. En las casas de los aldeanos, los murmullos de incertidumbre crecían. Muchos temían que, con el paso de los días, la presión del poder real llevara a un desenlace trágico. ¿Qué será de nosotros si el rey no nos perdona?, preguntaba uno de los hombres mayores. El temor se reflejaba en los rostros de todos, pero la unidad del pueblo no flaqueaba. El comendador ha caído, pero el poder del rey puede ser aún más peligroso, añadió otro aldeano, consciente de que la lucha aún no había terminado. Mientras tanto, Laurencia, que había sido el corazón de la rebelión, se encontraba sumida en la reflexión. Sabía que el pueblo había hecho lo correcto al levantarse contra la opresión, pero también entendía que la lucha no solo implicaba derrotar al comendador, sino resistir ante un poder superior. El rey podría perdonarles, o podría castigarles severamente, pero lo que sí sabía con certeza era que la lucha por la libertad no podía ser desmantelada tan fácilmente. Fuente Ovejuna lo hizo, continuó diciendo Laurencia, mirando a los demás con determinación. Hemos actuado como pueblo, y como pueblo responderemos. La justicia será lo que decida la historia, no el poder del rey. Capítulo 6. El juicio de la corte. El juicio llegó rápidamente. La corte real, al enterarse de la persistente unidad de los aldeanos, decidió que era hora de tomar una decisión. Los enviados del rey regresaron a la aldea, trayendo consigo el peso de la justicia real. Fuente Ovejuna lo hizo, era lo único que los aldeanos decían una y otra vez. No podían entender cómo algo tan simple podía representar una defensa tan poderosa. La corte, en su sede, se encontraba perpleja. No sabían cómo juzgar a un pueblo entero, cómo aplicar una pena a una comunidad que había tomado colectivamente la decisión de rebelarse. Los magistrados se reunieron y los consejeros del rey debatieron la mejor forma de lidiar con este insólito desafío. ¿Podían hacer pagar a todos los aldeanos por el acto de uno solo? ¿Era posible castigar a toda una aldea por una rebelión que, aunque impulsada por la opresión, había causado la muerte de un hombre de poder? Nunca hemos enfrentado algo como esto, dijo uno de los jueces. El pueblo ha hablado con una sola voz. ¿Es esto un crimen o un acto de desesperación? Pero el rey, decidido a restablecer el orden, presionó para que se aplicara la ley. La justicia debe ser clara y firme, ordenó desde su trono. El comendador murió, y sus seguidores deben ser castigados. Si el pueblo se ha unido en este acto, que se les haga pagar como unidad. La rebelión no puede quedar sin respuesta. La sala del juicio se llenó de tensión mientras los magistrados intentaban encontrar una solución. Los testimonios de los aldeanos se repitieron una y otra vez, siempre con la misma declaración unánime. Fuente Ovejuna lo hizo. Un solo nombre no podía ser señalado, porque, para los aldeanos, no había responsables individuales. El comendador había oprimido a todos, y todos, en su unidad, decidieron actuar. La Corte Real finalmente resolvió que el castigo sería impuesto colectivamente. La justicia no se hará a través de una única cabeza, afirmó uno de los consejeros del rey. El pueblo ha hablado, pero esa unidad también es un acto de rebeldía. ¿Qué pasará si les dejamos libres? ¿Se atreverán otros a desafiar la autoridad de su majestad? La decisión estaba tomada. Aunque los aldeanos no serían ejecutados, sí serían sometidos a un castigo ejemplar, uno que demostrara la fuerza del poder real. El futuro de los aldeanos de Fuente Ovejuna estaba sellado, pero su resolución seguía intacta. No importaba cuánto intentaran la corte y el rey doblegar su espíritu, ellos sabían que lo que había sucedido no era solo una rebelión, sino una manifestación de su derecho a vivir libres. Fuente Ovejuna lo hizo, repitieron una vez más, conscientes de que la historia los recordaría no como criminales, sino como un pueblo que luchó por su dignidad. Capítulo 7. La intervención de los nobles. El tiempo pasaba y el juicio de los aldeanos de Fuente Ovejuna continuaba su curso.
Mientras el rey mantenía su postura firme, algunos de los nobles cercanos a la corte empezaban a cuestionar la severidad de la condena que se les estaba imponiendo al pueblo. Aunque la justicia debía ser ejemplar, había algo en la unidad de los aldeanos que desconcertaba incluso a los más poderosos. Uno de estos nobles, don Rodrigo, un hombre de gran influencia, comenzó a intervenir. Don Rodrigo era conocido por su firme defensa de la justicia, pero también por su capacidad para comprender las circunstancias detrás de los actos. Al enterarse de la determinación del rey de aplicar una sentencia tan estricta sobre todo un pueblo, don Rodrigo decidió acercarse a la corte para interceder en favor de los aldeanos. Majestad, la unidad de los aldeanos no es una conspiración, es un grito de desesperación, dijo don Rodrigo, arrodillándose ante el rey. El comendador fue un hombre cruel y despiadado. No fue solo la opresión sobre un individuo, sino sobre todo un pueblo. El pueblo no actuó por venganza, sino por una necesidad de justicia. El rey, sentado en su trono, escuchó con atención las palabras de don Rodrigo. Aunque no quería ceder ante la presión, no podía ignorar el razonamiento que le ofrecía el noble. ¿Qué sugieres, don Rodrigo?, preguntó el rey, su voz grave y llena de incertidumbre. Don Rodrigo no estaba pidiendo que los aldeanos fueran perdonados, pero sí que se reconsiderara la forma en que se les castigaba. La justicia debe ser justa, y no castigar a todos por igual. Cada aldeano, desde el más joven hasta el más anciano, no es culpable de la misma manera. Debemos reconocer que la rebelión fue una respuesta a la injusticia. No podemos condenar a toda una comunidad por la acción de unos pocos. Los consejeros del rey, que hasta ese momento habían apoyado la idea de un castigo colectivo, comenzaron a dudar. Había algo inhumano en aplicar una pena a todos los habitantes de una aldea entera, especialmente cuando su acción estaba impulsada por un sentimiento de desesperación y no por malicia. El rey, aunque aún firme en su deseo de restablecer el orden, no pudo evitar sentirse conmovido por las palabras de don Rodrigo. «Lo que me pides es difícil de conceder», respondió el rey, «pero reconoceré tu consejo. Habrá una revisión de la sentencia, pero no puedo prometer que los aldeanos queden completamente exentos de castigo». Don Rodrigo dejó el palacio con la esperanza de que su intervención llevara al rey a una solución más justa. Pero, aunque había logrado abogar por los aldeanos, el futuro seguía incierto. El pueblo de Fuente Ovejuna aún enfrentaba la amenaza de la condena, y su destino no dependía solo de la intervención de un noble, sino también de cómo el rey y su corte decidirían actuar. Capítulo 8. La firmeza de Fuente Ovejuna. Mientras la corte seguía discutiendo el destino de los aldeanos, en Fuente Ovejuna la tensión también se mantenía alta. Los habitantes del pueblo, aunque aliviados por las gestiones de don Rodrigo, no podían permitirse bajar la guardia. Sabían que el poder del rey era vasto, y que las palabras de un noble, por muy influyente que fuera, no garantizaban su libertad. Laurencia, quien había sido el rostro de la rebelión, se reunió con los líderes de la aldea para discutir lo que harían a continuación. «Nos han escuchado, pero aún no sabemos cuál será el resultado», les dijo. «La justicia del rey puede ser cruel, y aunque don Rodrigo haya hablado por nosotros, debemos prepararnos para lo peor». El pueblo sabía que el juicio, aunque en revisión, no les garantizaba un final feliz. Muchos de los aldeanos temían que, si el rey decidía aplicar una condena ejemplar, las consecuencias serían terribles. No solo se trataba de las vidas de aquellos que habían tomado las armas, sino también del bienestar de sus familias. No podemos permitirnos retroceder. Si caemos, que caigamos juntos, como lo hicimos en la rebelión. Somos un pueblo unido, y no nos avergonzamos de lo que hicimos. Lo hicimos por la justicia, no por venganza, afirmó Laurencia, con voz decidida. Sus palabras calaron hondo en el corazón de los aldeanos. El miedo seguía presente, pero la resolución no flaqueaba. La lucha de Fuente Ovejuna no era solo una lucha por la supervivencia, sino por la dignidad de un pueblo que había sido pisoteado por años de abuso. «El rey decidirá lo que quiera», continuó Laurencia. «Pero si algo hemos demostrado es que somos un pueblo que sabe lo que es justo. Nadie nos hará callar. Si la justicia no nos favorece, que la historia sea testigo de nuestra verdad». El pueblo de Fuente Ovejuna, unido en su lucha, sabía que aún quedaba una batalla por librar. No solo ante el poder real, sino ante la historia misma. Y aunque la incertidumbre seguía pesando sobre ellos, también lo hacía la certeza de que, mientras permanecieran unidos, su causa era justa. Capítulo 9. La llegada de la sentencia. El destino de los aldeanos de Fuente Ovejuna pendía de un hilo. Después de las gestiones de don Rodrigo y la intervención del rey, los rumores sobre la sentencia final comenzaron a circular por la aldea. Nadie sabía con certeza qué decisión tomaría el rey, pero la incertidumbre era insoportable.
Cada día que pasaba se sentía como un peso más en los hombros de los habitantes del pueblo, que vivían entre la esperanza de ser perdonados y el miedo de ser castigados. La corte real, por su parte, había estado revisando minuciosamente el caso. Los consejeros del rey discutían con fervor sobre lo que significaba el acto de rebelión de los aldeanos. La unidad del pueblo, su respuesta colectiva, había sorprendido incluso a los más experimentados en el poder. Sin embargo, el rey no podía permitir que una rebelión de tal magnitud quedara impune. Aunque la justicia no podría ser la misma para todos los aldeanos, el castigo debía ser ejemplar para evitar que otros siguieran su ejemplo. Finalmente, un día, llegó la sentencia. Los oficiales del rey llegaron a Fuente Ovejuna con el mensaje oficial. La aldea entera se reunió en la plaza, con la esperanza de recibir la noticia que cambiaría su destino. Laurencia, quien había sido una de las principales voces de la rebelión, esperaba con nerviosismo, pero también con determinación. Sabía que, al final, el destino de su pueblo ya había sido sellado. El representante del rey, un hombre imponente, se levantó ante la multitud. Su voz resonó en el aire cargado de tensión mientras leía la decisión del monarca. El rey ha decidido perdonar a los aldeanos de Fuente Ovejuna, dijo, con un tono solemne. Sin embargo, aquellos que hayan sido identificados como los instigadores principales de la rebelión serán castigados, pero el pueblo entero no será culpable. El castigo será ejemplar, pero no afectará a la totalidad de la aldea. Un suspiro de alivio recorrió la plaza. Aunque no era el perdón total que algunos esperaban, la decisión del rey representaba una victoria parcial para el pueblo. El castigo sería severo, pero no se condenaría a todos por igual. Los que habían liderado la rebelión serían señalados, pero el resto de los aldeanos, en su mayoría, serían exonerados. Es una victoria, pero no olvidemos lo que hemos hecho, dijo Laurencia, alzando la voz para dirigirse a los suyos. Este perdón no borra lo que ocurrió. Los que tomaron las riendas de la rebelión deberán pagar, pero nosotros debemos seguir adelante, siempre recordando que la justicia debe prevalecer, y nunca más debemos vivir bajo la opresión. Capítulo 10. La resistencia de los culpables. La decisión del rey, aunque favorable para la mayoría de los aldeanos, dejó un sabor amargo en el corazón de los líderes de la rebelión. Aquellos que habían liderado el levantamiento contra el comendador sabían que el perdón para el pueblo no significaba la absolución de sus acciones. La justicia del rey, aunque más benévola de lo que temían, todavía implicaba un castigo para los que se habían erigido como los instigadores de la rebelión. Laurencia, aunque aliviada por el perdón de la aldea, no pudo evitar sentirse culpable por los que ahora debían enfrentar las consecuencias. A pesar de que el pueblo entero había actuado de manera unificada, había aquellos entre ellos que, por su valentía y liderazgo, se encontraban en el centro del castigo. Su corazón se llenaba de una tristeza silenciosa al pensar en las vidas que se verían afectadas por la sentencia. Nosotros iniciamos esta lucha, le dijo uno de los aldeanos más viejos a Laurencia, pero no debemos olvidar que esta lucha fue por todos. No podemos dejar que los que nos guiaron enfrenten este peso solos. La noticia de la sentencia se esparció rápidamente entre los aldeanos, quienes se encontraban divididos. Algunos celebraban el perdón general, mientras que otros sentían que la justicia no era completa sin el castigo de los responsables directos. El pueblo sabía que, a pesar de que el rey había concedido un perdón, la herida del abuso y la opresión del comendador aún seguía fresca. Muchos se preguntaban si la verdadera justicia no se alcanzaba al ver a los responsables de la muerte del comendador enfrentando consecuencias más severas. No es solo la sentencia lo que nos preocupa, comentó uno de los jóvenes aldeanos. Es cómo se nos verá en el futuro. El rey nos ha perdonado, pero ¿qué pensará la historia de nosotros? ¿Seremos recordados como unos rebeldes sin causa, o como un pueblo que luchó por su dignidad? La incertidumbre sobre el futuro seguía pesando sobre los hombros de los aldeanos. El perdón del rey no cambiaba el hecho de que su acto de rebelión había alterado el curso de sus vidas. Los castigos seguirían, y algunos debían enfrentar la pena por sus actos. Pero el verdadero desafío ahora era cómo seguir adelante, cómo reconstruir una comunidad después de la rebelión y el conflicto. Laurencia, con el peso de la responsabilidad sobre ella, se comprometió a seguir luchando por la libertad y la justicia. Sabía que, aunque el rey había decidido perdonar al pueblo, la verdadera lucha por la libertad no había terminado. Este es solo un paso en el camino, dijo con firmeza. La justicia será alcanzada cuando todos vivamos en paz, sin miedo, y con el derecho de ser tratados con dignidad. Capítulo 11. El peso del castigo. Con la sentencia del rey en manos de los aldeanos, las emociones seguían divididas en Fuente Ovejuna. Aunque la aldea había recibido un perdón parcial, el castigo para los responsables de la rebelión se hacía inevitable.
El pueblo sabía que aquellos que habían sido identificados como los instigadores principales no se salvarían del castigo. La incertidumbre ahora recaía sobre quiénes serían señalados y qué tipo de consecuencias enfrentarían. Laurencia, aunque aliviada por el perdón general, no podía escapar de la sensación de que algo aún estaba por venir. Este perdón no es completo. Aunque la aldea se ha salvado, muchos de nosotros aún tendremos que pagar el precio de nuestra resistencia, reflexionaba mientras miraba a su alrededor. El liderazgo de los aldeanos que habían tomado las riendas de la rebelión no quedaría sin consecuencias. Aunque la mayoría del pueblo había actuado en unidad, las autoridades reales necesitaban señalar a unos pocos para mantener el orden y evitar futuros levantamientos. El proceso de identificación de los instigadores comenzó, y la tensión dentro de la aldea aumentó. Nadie quería ver a sus hermanos de armas enfrentarse a un castigo severo. Los habitantes de Fuente Ovejuna se reunían en pequeñas asambleas, discutiendo qué hacer ante la inminente aplicación del castigo. Algunos proponían huir, pero otros sabían que hacerlo solo podría empeorar las cosas. La solidaridad de la aldea era su mayor fortaleza, y el sacrificio de unos pocos no podía debilitar esa unidad. A pesar de la angustia, los aldeanos se mantenían firmes, decididos a enfrentar cualquier consecuencia con la misma determinación con la que se habían enfrentado a la opresión del comendador. La noticia de los castigos por venir se extendió rápidamente por el pueblo. Los hombres y mujeres más jóvenes se sintieron aterrados por lo que podía ocurrir, mientras que los más ancianos, aunque más resignados, no dejaban de murmurar entre sí. Si nos castigan a todos, ¿qué será de nosotros? La justicia del rey no ha sido completa, decían, cuestionando la verdadera intención detrás de la decisión real. Laurencia, que había sido el rostro de la resistencia, reunió a los aldeanos en la plaza, dispuesta a ofrecerles consuelo. No temáis, les dijo, lo que hicimos fue justo. Si el castigo viene, lo enfrentaremos como siempre lo hemos hecho, juntos. Ningún hombre es más grande que la comunidad. Somos uno, y así lo seremos siempre. Su voz resonó con fuerza en la plaza, calmando por un momento los corazones temerosos de los presentes. Aunque el futuro seguía incierto, la unidad del pueblo de Fuente Ovejuna seguía siendo inquebrantable. Capítulo 12. La división de la justicia. La tensión en Fuente Ovejuna aumentaba a medida que se aproximaba el momento del castigo. Aunque la mayoría de los aldeanos habían sido perdonados, aquellos que habían liderado la rebelión debían enfrentar las consecuencias de sus actos. El pueblo se encontraba dividido. Unos apoyaban a los líderes que habían tomado las riendas de la rebelión, mientras que otros sentían que la condena debía recaer sobre todos los culpables. Los enviados del rey llegaron a la aldea con la misión de identificar a los culpables y aplicar el castigo. Los aldeanos, temerosos, observaban en silencio mientras los oficiales interrogaban a los principales sospechosos. Los nombres de los instigadores empezaron a ser mencionados, y las miradas de reproche se dirigían hacia aquellos que habían sido más visibles en la rebelión. Sin embargo, la justicia del rey no fue tan clara como algunos esperaban. A medida que avanzaban los interrogatorios, los oficiales comenzaron a percatarse de que la unidad del pueblo era tan sólida que no había diferencias claras entre los líderes y los seguidores. Fuente Ovejuna lo hizo, seguían diciendo los aldeanos, y al hacerlo, desdibujaban las líneas entre culpables e inocentes. La sentencia del rey, que en un principio parecía estar dirigida a castigar a los responsables directos, se complicaba con cada nuevo interrogatorio. Los consejeros del rey, que habían llegado a Fuente Ovejuna con la intención de aplicar un castigo ejemplar, se enfrentaban a la realidad de una comunidad unida que no cedía ante la presión. A medida que los interrogatorios continuaban, los oficiales se dieron cuenta de que el castigo colectivo era casi imposible de ejecutar. ¿Cómo se podía castigar a un pueblo entero por un solo acto? La justicia, en este caso, no podía ser tan simple. Laurencia, al enterarse de los avances de los interrogatorios, decidió tomar la palabra. El pueblo ha hablado con una sola voz. No somos culpables de una conspiración, sino de la necesidad de ser libres. El comendador nos oprimió a todos, y todos respondimos a su injusticia. La intervención de Laurencia fue clave para que los oficiales comenzaran a reconsiderar el enfoque que habían tomado. Aunque algunos de los instigadores fueron identificados, el castigo no fue tan severo como se había anticipado. La rebelión fue el acto de un pueblo que no podía más, dijo uno de los jueces, reconociendo que la respuesta del pueblo no era simplemente un acto de venganza, sino un intento de hacer justicia ante la opresión. El rey, finalmente, aceptó que el castigo no podía recaer de manera equitativa sobre todos los aldeanos. Los que habían sido identificados como los instigadores recibirían penas, pero el resto de la comunidad sería liberado de las consecuencias más graves.
Aunque la justicia nunca sería completamente perfecta, el perdón parcial y la condena a los responsables directos demostraban que el poder del pueblo no debía ser ignorado. Capítulo 13. La resolución del conflicto. El pueblo de Fuente Ovejuna había enfrentado una larga y ardua lucha, pero finalmente el rey, después de semanas de reflexión y presión de varios nobles, había tomado una decisión definitiva. La corte había intervenido y, aunque se habían establecido castigos para los principales responsables, el pueblo en su conjunto se había visto exonerado de las consecuencias más severas. La justicia había sido aplicada, pero de una manera que no desmembrara completamente a la comunidad. Los aldeanos respiraron aliviados, pero aún quedaban preguntas sin resolver. A pesar de la decisión del rey, la herida abierta por los años de opresión del comendador seguía fresca, y muchos se preguntaban si ese perdón real realmente significaba una paz duradera. ¿Había sido suficiente el castigo impuesto? ¿O simplemente se trataba de una forma de poner fin a un conflicto que no podían permitir que se extendiera más allá de sus propios límites? Laurencia, como líder de la resistencia, se encontraba en una encrucijada. Agradecida por el perdón de la aldea, pero consciente de las heridas que quedaban tanto en su pueblo como en ella misma. Su alma había estado marcada por el sufrimiento y la lucha, y aunque la victoria era suya, la paz parecía esquiva. En una reunión con los aldeanos, Laurencia expresó lo que muchos sentían en su corazón. La justicia ha llegado, pero nuestra batalla no ha terminado. El rey ha perdonado al pueblo, pero debemos asegurarnos de que nunca olvidemos lo que sucedió. Si olvidamos el sufrimiento que nos causaron, seremos víctimas de nuevo. Sus palabras resonaron profundamente entre los aldeanos, quienes comenzaron a discutir cómo podrían reconstruir su vida sin olvidar el sacrificio que habían hecho. No solo se trataba de reconstruir el pueblo físicamente, sino también de sanar las heridas emocionales que los años de abuso y opresión habían dejado. El conflicto no se había resuelto por completo. Aunque el castigo había sido impuesto y el perdón había llegado, la verdadera reconciliación solo se alcanzaría cuando el pueblo pudiese mirar hacia el futuro con la certeza de que su dignidad no sería nuevamente pisoteada. A medida que la aldea comenzaba a sanar, también lo hacía la relación con el rey, aunque con cautela. Capítulo 14. La reconstrucción del pueblo. Con el perdón del rey y el fin de la amenaza de represalias, los aldeanos de Fuente Ovejuna comenzaron a reconstruir su vida. La guerra contra la opresión, aunque ganada, había dejado cicatrices profundas. El pueblo se encontraba marcado no solo por la muerte del comendador, sino por el dolor de haber sido oprimido durante tanto tiempo. Sin embargo, con el tiempo, esa misma opresión había unido a los aldeanos en una causa común, y esa unidad sería la base de su reconstrucción. A pesar de la resolución del conflicto, la aldea no volvía a ser lo que había sido antes. Muchos de los hombres y mujeres más jóvenes habían quedado marcados por las experiencias de la rebelión. Algunos habían perdido familiares en el levantamiento, otros, la esperanza de una vida tranquila. Pero, a pesar de todo, la determinación seguía viva en cada uno de ellos. La aldea necesitaba reconstruir sus casas, sus cultivos y, sobre todo, sus corazones. Laurencia, quien se había destacado como una de las líderes más visibles de la rebelión, asumió la tarea de guiar a la comunidad en este proceso. «Este pueblo es más fuerte de lo que pensamos», les dijo un día a los aldeanos mientras supervisaba las primeras reparaciones en la plaza central. «Lo que nos destruyó solo nos hizo más fuertes. Ya no tenemos miedo, y juntos podremos reconstruir no solo nuestras casas, sino también nuestra dignidad». Los trabajos de reconstrucción se realizaron rápidamente, ya que todos, sin excepción, se volcaron en la tarea de restaurar lo que habían perdido. La aldea de Fuente Ovejuna renacía lentamente de las cenizas del conflicto, y la vida comenzaba a retomar su curso, aunque la memoria del pasado seguía siendo parte fundamental del futuro que estaban construyendo. Las mujeres, que también habían jugado un papel crucial en la rebelión, comenzaron a tomar posiciones de liderazgo en la reconstrucción de la vida cotidiana del pueblo. Laurencia, junto con otras mujeres valientes, organizaba las familias para que trabajaran juntas. «No solo reconstruimos lo material», decía Laurencia con firmeza, «sino que reconstruimos el alma del pueblo. La justicia no será olvidada, y el sacrificio de todos no caerá en el olvido». Aunque la aldea comenzaba a recuperarse, el recuerdo de la rebelión seguía vivo en los corazones de los aldeanos. La reconstrucción era tanto física como emocional. Sabían que el precio de la libertad había sido alto, pero también sabían que, si mantenían su unidad, podían enfrentar cualquier desafío que el futuro les deparara. La paz, aunque lograda, no era definitiva. Había que seguir luchando, pero ahora la lucha era por mantener la dignidad y la libertad que habían ganado a costa de tanto sufrimiento. Capítulo 15. Un futuro incierto.
Aunque la aldea de Fuente Ovejuna había logrado sobrevivir a la tormenta que la sacudió, el futuro no era completamente claro. Los aldeanos se habían enfrentado a la opresión del comendador, se habían rebelado con valentía y habían pagado un precio alto por su libertad. Pero, ahora que la lucha parecía haber llegado a su fin, surgían nuevos desafíos. La reconstrucción de la aldea continuaba a buen ritmo, pero la verdad era que no todo era tan sencillo. Aunque las casas se reparaban, los cultivos se sembraban nuevamente y las calles se limpiaban, el alma del pueblo seguía marcada por las huellas del sufrimiento. El peso de la lucha por la justicia no desaparecía de la noche a la mañana, y la unidad, que había sido la clave de su resistencia, comenzaba a agrietarse, pues algunos de los aldeanos aún se sentían inseguros. ¿Había valido la pena todo lo que habían sacrificado? ¿La paz que habían ganado sería duradera? Laurencia se encontraba frente a un dilema interno. Aunque había sido una de las principales voces durante la rebelión, el costo personal era evidente. La pérdida de seres queridos, la lucha constante por la supervivencia, la visión de su pueblo devastado, todo eso la había marcado profundamente. A veces, cuando caminaba por las calles de la aldea, veía en los ojos de los aldeanos una mezcla de alivio y duda. El miedo a lo que vendría era palpable. Nadie quería volver a vivir bajo la tiranía de un comendador, pero también había quienes temían que la estabilidad fuera efímera, que la paz se desmoronara. Lo que hemos ganado no es seguro, dijo Laurencia en una de sus conversaciones con los aldeanos más cercanos. No podemos vivir tranquilos hasta saber si el rey nos respaldará completamente, o si en algún momento alguien más intentará tomar lo que hemos conseguido. La libertad no es un regalo, es una conquista que debemos mantener. La incertidumbre pesaba sobre el corazón de Laurencia y de muchos otros. La aldea, aunque libre, no sabía cómo vivir en esa nueva libertad. El rey había perdonado al pueblo, pero la verdadera prueba era cómo serían tratados por otros en el futuro. Había muchos nobles que veían con desconfianza la resistencia del pueblo. El temor a nuevas revueltas o rebeliones no desaparecía, y la posibilidad de ser traicionados por aquellos a quienes confiaron su destino siempre estaba presente en sus pensamientos. A pesar de todo, la esperanza nunca se extinguió completamente. El pueblo seguía adelante, con pequeños pasos, buscando reconstruir su vida en lo cotidiano. Se sentían más fuertes por lo que habían logrado, pero también más conscientes de lo frágil que era la paz. Capítulo 16. La voz de la memoria. En el corazón de Fuente Ovejuna, la historia de la rebelión seguía viva. Los aldeanos, con el paso de los meses, se dieron cuenta de que la lucha no solo debía ser recordada en el momento, sino que debía perdurar a lo largo del tiempo. No solo era un relato de lo que habían hecho, sino una enseñanza para las generaciones venideras. Era necesario que las futuras generaciones comprendieran lo que se había sacrificado y luchado por la justicia. Laurencia, ahora consciente de la importancia de preservar la memoria colectiva, tomó una decisión. Quería que la historia de Fuente Ovejuna no fuera simplemente un hecho olvidado, un episodio aislado en el pasado. Quería que las generaciones futuras comprendieran lo que significaba ser libre, y cómo habían logrado esa libertad. La memoria era la clave para que la lucha tuviera un verdadero propósito. Debemos contar nuestra historia, decía Laurencia a los aldeanos mientras se reunían en la plaza. No solo para nosotros, sino para que los que vengan después sepan que la libertad no es un regalo, sino un derecho que debe ser defendido. Decidieron, entonces, establecer un ritual de recuerdo. Cada año, en el aniversario de la rebelión, los aldeanos se reunirían para contar sus relatos, para recordar las luchas, las pérdidas, los sacrificios. Era un homenaje a los que ya no estaban, pero también un recordatorio para los que aún quedaban. A través de relatos y canciones, el pueblo de Fuente Ovejuna perpetuaría la memoria de su lucha, para que nunca olvidaran lo que significaba la libertad, ni lo que costaba mantenerla. El acto de contar la historia se convirtió en un símbolo de resistencia. No era solo un recuerdo, sino una afirmación de la unidad del pueblo. Al narrar su propia historia, los aldeanos reafirmaban su identidad colectiva y el compromiso con la justicia. Era un recordatorio de que, aunque la paz parecía haber llegado, nunca debían olvidar las lecciones del pasado. El precio de la libertad es alto, pero el valor de nuestra unidad lo es aún más, dijo Laurencia en uno de esos encuentros, mientras la gente a su alrededor asentía en silencio. La voz de la memoria, transmitida de generación en generación, mantendría vivo el espíritu de la rebelión. Fuente Ovejuna, aunque tocada por el sufrimiento, se mantenía firme en su propósito de nunca olvidar lo que habían vivido y lo que habían logrado juntos. La memoria era ahora la que los mantenía unidos, y cada relato era un acto de resistencia ante cualquier intento de opresión futura. Capítulo 17. La visita del rey.
Pasaron varios meses desde que el pueblo de Fuente Ovejuna recuperó su tranquilidad. La vida, aunque no volvía a ser exactamente como antes de la rebelión, comenzaba a restablecerse. Las aldeanas tejían nuevamente sus mantas, los campesinos trabajaban la tierra con renovado ímpetu, y los hombres reparaban las casas con una energía colectiva que no solo construía muros, sino también corazones fortalecidos por la unidad y la justicia. Sin embargo, una sombra de incertidumbre aún rondaba la aldea. El rey, aunque había perdonado a los aldeanos y había mitigado el castigo, aún no había hecho su visita personal. Aunque se esperaba que el perdón real pusiera fin a los temores, muchos se preguntaban si el monarca realmente iba a cumplir con su promesa. ¿Qué significa este perdón si el rey nunca nos muestra su rostro?, murmuraban algunos entre sí. Aunque el pueblo había sido liberado de la ira del comendador, la presencia del monarca aún era necesaria para sellar, de manera definitiva, la reconciliación. Un día, el esperado mensaje llegó: el rey estaría visitando Fuente Ovejuna. La noticia causó una mezcla de alegría, temor y expectativa. La presencia del rey nos traerá paz, o puede que habrán nuevas heridas, dijo uno de los ancianos del pueblo. Las miradas se cruzaron llenas de incertidumbre, pero también de esperanza. La visita del rey significaba que la aldea sería reconocida, pero también significaba que el monarca tendría la última palabra sobre el futuro de Fuente Ovejuna. Laurencia, como figura prominente en la rebelión, sintió un peso en su pecho. No era que temiera la visita del rey, sino que su mente no dejaba de pensar en todo lo que la aldea había sufrido y logrado. ¿Será este el final de nuestras luchas, o solo el principio de algo nuevo?, se preguntaba mientras observaba cómo el pueblo se preparaba para recibir al monarca. Se erigieron arcos, se limpiaron las calles, y se organizaron celebraciones. Sin embargo, detrás de esa fachada de alegría, había un sentimiento de inquietud que no se podía disimular. Finalmente, el día llegó, y el rey apareció en el horizonte. Su comitiva era imponente, con caballos y soldados, pero lo que más sorprendió a los aldeanos fue su actitud. No venía como un monarca que solo venía a saludar, sino que parecía estar allí para escuchar y observar. Tras las ceremonias iniciales, el rey convocó a Laurencia y a otros representantes del pueblo para una audiencia privada. Sus palabras fueron directas. «He venido a asegurarme de que lo que sucedió en Fuente Ovejuna no vuelva a repetirse», dijo el rey con una mirada seria. «Mi perdón es una oportunidad para que el pueblo se reintegre a la vida tranquila del reino. No habrá más represalias, pero tampoco toleraré que se desafíe el orden nuevamente». A pesar de la firmeza de sus palabras, algo en su tono parecía menos autoritario que el de otros monarcas. Quizás era la voluntad de reconocer que había un cambio en el aire, un reconocimiento de que la opresión no podía seguir siendo una política viable. Laurencia, aunque cautelosa, respondió con firmeza. «La justicia ha llegado a Fuente Ovejuna, y no la olvidaremos. Pero le aseguramos, señor, que lo que buscamos no es desorden, sino la paz que nos fue negada por tanto tiempo. La unidad de nuestro pueblo es más fuerte que cualquier otra fuerza». El rey, tras unos momentos de silencio, asintió con la cabeza, reconociendo, aunque con cierto recelo, la valentía y la determinación de los aldeanos. «Habrá paz entonces. La justicia no será olvidada». Capítulo 18. La semilla de la reconciliación. Con la visita del rey, el pueblo de Fuente Ovejuna experimentó un giro importante. La presencia del monarca, su perdón y sus palabras de reconciliación ofrecieron un cierre simbólico a la lucha que había marcado la vida de la aldea. Sin embargo, la verdadera reconciliación no llegó de inmediato, ni fue una tarea fácil. La guerra, el sufrimiento y la resistencia dejaban huellas profundas en cada uno de los aldeanos. En los días siguientes a la visita del rey, los aldeanos se reunieron con más frecuencia en la plaza central para discutir el futuro. Aunque el perdón real había otorgado cierta tranquilidad, el reto ahora era reconstruir no solo la aldea en términos materiales, sino también los lazos de confianza y de esperanza que habían sido desgarrados por años de opresión y conflicto. Las cicatrices de la rebelión no solo eran visibles en las casas destruidas, sino también en los corazones de las personas. «La paz no será duradera si no sembramos confianza entre nosotros», dijo Laurencia en una de las reuniones. «Debemos aprender a vivir juntos nuevamente, a dejar de lado las sospechas y los miedos, porque si no lo hacemos, la semilla de la discordia siempre crecerá entre nosotros». Los aldeanos, con el tiempo, comenzaron a organizarse en pequeños grupos para hablar abiertamente de sus miedos, de sus heridas y de sus deseos para el futuro. Cada conversación era un paso hacia la curación, un esfuerzo por reconstruir los lazos rotos. Los hombres y mujeres que antes luchaban codo con codo ahora debían aprender a convivir sin las tensiones de la opresión ni el dolor de la lucha.
Laurencia y otros líderes de la rebelión continuaron trabajando en la reconciliación, pero también se dieron cuenta de que no bastaba con los discursos o las promesas del rey. Era necesario que cada aldeano asumiera su responsabilidad en la construcción de un futuro sin rencores ni divisiones. El perdón debe ser más que palabras, dijo Laurencia un día, debe ser una acción diaria. Solo así podremos decir que verdaderamente hemos alcanzado la paz. Aunque el camino hacia una paz completa era largo y difícil, los aldeanos de Fuente Ovejuna comenzaban a vislumbrar una nueva etapa, una en la que la memoria de su lucha los uniera en lugar de dividirlos. La semilla de la reconciliación, aunque frágil, empezaba a germinar en el corazón de la aldea. Capítulo 19. El regreso a la normalidad. Pasaron los meses, y la aldea de Fuente Ovejuna comenzó a encontrar una estabilidad relativa. Aunque la cicatriz de la rebelión aún marcaba a todos, la vida había comenzado a normalizarse. Los cultivos prosperaban, las casas eran reconstruidas y las plazas del pueblo volvían a llenarse con risas y conversaciones, aunque siempre en un tono más comedido. La lucha por la justicia y la libertad había dejado huellas profundas en el alma colectiva del pueblo, pero también les había dado una nueva fuerza y unidad. El rey había cumplido con su promesa de perdón, y aunque la amenaza de represalias ya no pendía sobre sus cabezas, los aldeanos sabían que el peligro de ser oprimidos no había desaparecido por completo. Si bien el pueblo había recuperado su estabilidad económica y material, las heridas emocionales seguían presentes. Muchos, especialmente aquellos que habían perdido a familiares o amigos en la lucha, seguían lidiando con el dolor. Laurencia, aunque parecía ser la figura más fuerte y unificadora, también era una mujer marcada por las cicatrices de la rebelión. En su interior, sentía que la paz, aunque valiosa, aún carecía de la plenitud que necesitaba para sanar completamente. La pérdida de su padre y su hermano seguía pesando sobre ella, pero la esperanza de un futuro mejor para la aldea la mantenía firme. El perdón nos da la oportunidad de comenzar de nuevo, decía Laurencia a sus amigos más cercanos. Pero esa oportunidad debemos aprovecharla con sabiduría. No podemos olvidar lo que hemos vivido, porque solo así podremos asegurarnos de que nunca más caigamos en la misma trampa de la opresión. Los aldeanos, conscientes de las lecciones que la rebelión les había dejado, se comprometieron a seguir adelante, trabajando no solo por la prosperidad material, sino también por la armonía. Los acuerdos entre ellos eran más sólidos, y se trataban con mayor respeto y fraternidad que antes. Aunque la guerra había dejado marcas, también les había enseñado a valorarse como comunidad. Sin embargo, no todos compartían la misma visión de la paz. Algunos, que habían quedado en las sombras durante la rebelión, comenzaban a murmurar sobre el pasado. Algunos se sentían incómodos con la idea de que la memoria de la lucha se convirtiera en un estandarte de unidad, mientras que otros aún veían a los líderes de la rebelión como figuras polémicas. La reconciliación, aunque lograda, aún debía superar los últimos vestigios de desconfianza. Capítulo 20. Los últimos ecos de la rebelión. La paz en Fuente Ovejuna era más estable que antes, pero la reconciliación no era un proceso automático ni inmediato. A medida que pasaban los días, los recuerdos de la rebelión seguían presentes en las conversaciones cotidianas. Había quienes no podían dejar de pensar en la tragedia de los caídos, y otros que simplemente deseaban mirar hacia adelante, sin revivir los traumas del pasado. Laurencia, junto a otros líderes del pueblo, se dedicó a organizar las festividades que se llevarían a cabo en el aniversario de la rebelión. En ese evento, se planeaba recordar a los héroes caídos y también reflexionar sobre el futuro de Fuente Ovejuna. Sin embargo, el evento no estuvo exento de tensión. Algunos aldeanos se sintieron incómodos con la idea de seguir celebrando una lucha que muchos consideraban innecesaria o destructiva. No podemos permitir que la discordia se siembre nuevamente, dijo Laurencia durante una de las reuniones previas al evento. Nuestra lucha fue por la justicia, por la libertad, y es algo que debe ser honrado. No debemos permitir que los que aún no comprenden el valor de lo que hicimos nos dividan. Aunque la festividad se celebró con la presencia de toda la comunidad, con relatos, canciones y un ambiente de recogimiento, no todos se sintieron cómodos. Algunos se distanciaron, mientras que otros se acercaron con un renovado sentimiento de unidad. En el corazón del pueblo, sin embargo, algo estaba cambiando. El deseo de seguir adelante y de vivir una vida sin temor de opresión comenzó a consolidarse. El recuerdo de la rebelión se convirtió en algo más que una simple memoria, se transformó en un símbolo de lo que los aldeanos podían lograr cuando se unían. Aunque los últimos ecos de la rebelión continuaban resonando en los pasillos de las casas y en las plazas del pueblo, la verdad es que la unidad del pueblo había comenzado a cimentarse en un nuevo terreno. La lucha no había sido en vano, y aunque algunos aún albergaban dudas, lo que estaba claro es que Fuente Ovejuna nunca volvería a ser un lugar de sumisión.
La libertad había echado raíces profundas. La última reflexión de Laurencia fue un testimonio de todo lo que habían vivido. Lo que hemos ganado, lo hemos ganado con sangre, con sacrificio. Y aunque no todos lo comprendan, cada día que vivimos en paz, cada vez que nos ayudamos los unos a los otros, estamos construyendo el futuro que soñamos. Así, mientras la aldea de Fuente Ovejuna continuaba avanzando, las lecciones de su pasado seguían influyendo en su presente y futuro. La paz había llegado, pero el camino para consolidarla aún debía ser recorrido por cada uno de los aldeanos. Capítulo 21. La prueba del tiempo. Con el paso de los años, Fuente Ovejuna fue encontrando su equilibrio. La aldea, que había sido escenario de una lucha feroz, comenzaba a vivir con la paz que había conquistado a costa de muchas vidas y sacrificios. Sin embargo, como ocurre con toda victoria, la verdadera prueba estaba en la capacidad de mantener esa paz a largo plazo. Laurencia, ya una figura respetada y querida en el pueblo, se encontraba reflexionando sobre el futuro. Aunque las heridas del pasado parecían estar sanando, las cicatrices seguían presentes en cada rincón de la aldea. Las familias que habían perdido a sus seres queridos nunca olvidarían el costo de la lucha, pero, al mismo tiempo, sabían que si la paz debía prevalecer, todos debían unirse para garantizarla. El tiempo pasa, y lo que nos parecía imposible ahora es lo que da forma a nuestro día a día, decía Laurencia mientras observaba el atardecer sobre los campos de la aldea. Pero la verdadera prueba no es solo resistir el paso de los años, sino mantener lo que hemos logrado sin olvidar lo que costó. La vida en Fuente Ovejuna había cambiado, pero la sombra de la lucha aún era alargada. Algunos aldeanos, aunque felices por la paz, sentían que el recuerdo de la rebelión debía ser guardado siempre, como un recordatorio de los peligros de la tiranía. Otros, sin embargo, comenzaban a alejarse de esos recuerdos, buscando más bien avanzar hacia un futuro sin las cadenas del pasado. En medio de esa tensión, Laurencia y otros líderes del pueblo comenzaron a organizar encuentros periódicos. Estos encuentros no solo servían para recordar la lucha, sino también para reforzar los lazos entre los aldeanos, fortalecer su identidad y asegurarse de que la memoria de lo vivido nunca se desvaneciera. El tiempo no borra las huellas de nuestra lucha, pero sí puede hacer que olvidemos lo que significaba luchar por lo que es justo, decía Laurencia a los más jóvenes del pueblo. Nunca debemos permitir que lo vivido se pierda. Debemos ser guardianes de nuestra memoria, porque es ella la que nos da fuerza para no volver atrás. A pesar de las dificultades, los aldeanos encontraron consuelo en la unidad que habían forjado. Habían sido víctimas de la opresión, pero también héroes de su propia historia. Fuente Ovejuna, aunque marcada por la tragedia, había logrado encontrar una forma de sanar. Capítulo 22. El legado de Fuente Ovejuna. Aunque la paz parecía ser estable, los ecos de la rebelión nunca dejaron de resonar en las conversaciones, en los recuerdos y en los corazones de los aldeanos. El acto de recordar se convirtió en un ejercicio esencial no solo para preservar la memoria, sino para asegurar que las futuras generaciones entendieran lo que había ocurrido y lo que podría ocurrir si se descuidaban los principios de justicia y libertad. Laurencia, como líder, sentía que su trabajo no había terminado. Su misión, más allá de la reconstrucción material de la aldea, era la de transmitir el legado de su lucha. Por eso, comenzó a enseñar a los más jóvenes sobre la importancia de la unión y el valor de la justicia. La historia de Fuente Ovejuna no es solo nuestra historia. Es la historia de todos aquellos que luchan por lo que es justo, por lo que es correcto, incluso cuando parece que todo está en su contra, les decía a los niños y jóvenes que se acercaban a ella. Es la historia de la valentía, del sacrificio y de la resistencia. No podemos dejar que el tiempo borre nuestra memoria. Los aldeanos, especialmente los más viejos, sabían que el testimonio de la rebelión debía seguir vivo. Así, comenzaron a organizar festivales anuales, donde narraban historias, cantaban canciones y compartían recuerdos sobre la lucha que había definido a su pueblo. Cada año, la historia de Fuente Ovejuna se contaba de nuevo, y los más jóvenes aprendían sobre los sacrificios que se habían hecho por su libertad. No obstante, el tiempo también les mostró que el legado de Fuente Ovejuna no se limitaba a recordar el pasado, sino a vivir con los valores que habían defendido, la justicia, la libertad y la solidaridad. La lucha de los aldeanos se había convertido en un faro para las futuras generaciones, un ejemplo de lo que se puede lograr cuando la comunidad se une por un bien común. Lo que hemos logrado debe perdurar más allá de nosotros, pensaba Laurencia, mientras veía a los niños jugar en los campos que antes eran escenario de la lucha. Porque en su inocencia y en su alegría está el futuro de lo que defendimos. Con el paso de los años, el pueblo de Fuente Ovejuna fue transformándose en un símbolo de resistencia y esperanza. La aldea,
que en su momento había sido oprimida, era ahora un lugar donde la justicia y la paz eran valores fundamentales. Y aunque el tiempo pasara, la memoria de su lucha seguía viva en cada rincón, como un legado que jamás sería olvidado. Capítulo 23. La llegada de nuevas tensiones. Con el paso del tiempo, el pueblo de Fuente Ovejuna parecía haber alcanzado una paz relativa. La memoria de la rebelión seguía viva en las calles y en las conversaciones, pero la vida cotidiana había tomado un curso más tranquilo. Los campesinos trabajaban en sus tierras, los jóvenes comenzaban a formar nuevas familias y, aunque el miedo a la opresión de antaño todavía flotaba en el aire, el pueblo parecía estar en un camino hacia la reconciliación. Sin embargo, como ocurre con cualquier comunidad, el proceso de consolidación de la paz nunca es lineal. Con el paso de los años, comenzaron a surgir nuevas tensiones. No todos los aldeanos compartían la misma visión del futuro, y algunos comenzaban a sentirse incómodos con la forma en que se mantenía viva la memoria de la rebelión. Laurencia, como una de las líderes más influyentes de la aldea, notaba que algunos sectores del pueblo comenzaban a cuestionar la forma en que se celebraba la historia de Fuente Ovejuna. ¿Por qué seguimos recordando tanto? Ya hemos ganado nuestra libertad. ¿Acaso no es suficiente? Se oía decir a algunos jóvenes, quienes sentían que el constante énfasis en la lucha pasada impedía la construcción de un futuro más próspero y pacífico. Por otro lado, había quienes no podían olvidar el sufrimiento que había traído la opresión. Nunca podremos olvidar lo que hemos vivido. No es solo un recuerdo, es una lección, una advertencia de que nunca más debemos caer en la misma trampa, decían los más viejos del pueblo. Para ellos, la memoria de la rebelión era esencial para asegurar que la historia no se repitiera. Laurencia, consciente de que la división interna podría poner en peligro la armonía de la aldea, se sentó con varios de los líderes del pueblo para discutir cómo manejar las tensiones emergentes. No podemos permitir que nuestras diferencias nos separen. La historia nos ha enseñado que solo la unidad nos ha dado la fuerza que hoy disfrutamos, reflexionaba. Debemos encontrar una forma de recordar sin caer en el rencor y sin dejar que eso nos divida. En medio de estas tensiones, el pueblo de Fuente Ovejuna se enfrentaba a un nuevo desafío, como equilibrar la memoria histórica con el deseo de avanzar. Las diferencias de opinión empezaban a hacer eco en los pasillos de las casas, en las plazas del pueblo, y en las reuniones que antes eran un símbolo de unidad. Capítulo 24. La enseñanza de la memoria. La comunidad de Fuente Ovejuna había vivido muchos años de lucha y resistencia. A pesar de los nuevos desafíos que enfrentaban, los aldeanos sabían que no podían abandonar los valores que habían forjado en tiempos de opresión. La memoria de su lucha seguía siendo una parte esencial de su identidad. La historia de la rebelión, sus sacrificios y victorias, seguía siendo un pilar en el que se sustentaban, pero también empezaba a ser objeto de discusión. Laurencia, al notar que la división entre los aldeanos se profundizaba, decidió organizar una serie de reuniones abiertas. Invitó a todos los habitantes del pueblo, sin importar su edad o su posición, a participar en una conversación honesta sobre el futuro de la memoria en Fuente Ovejuna. No podemos dejar que el recuerdo de lo que hemos vivido se convierta en una carga. Pero tampoco podemos permitir que se olvide lo que nos dio la libertad. La memoria es la semilla de nuestro futuro, dijo Laurencia en la primera de estas reuniones. Debemos aprender a ver nuestra historia no como una losa que pesa sobre nosotros, sino como una raíz que nos sostiene y nos da fuerza para seguir adelante. Durante estas sesiones, los aldeanos compartieron sus sentimientos sobre la rebelión, sobre la opresión que vivieron y sobre lo que esperaban del futuro. Algunos hablaban con emoción, recordando la injusticia que habían sufrido y el coraje que había sido necesario para luchar contra el poder. Otros, en cambio, se mostraban más escépticos, deseando que se dejara atrás el pasado para poder avanzar sin los recuerdos de la lucha. La lucha ya terminó. ¿Por qué seguir revolviendo el pasado?, preguntó uno de los jóvenes más pragmáticos, que creía que el pueblo debía centrarse en los problemas del presente, como el desarrollo económico y la prosperidad. Sin embargo, Laurencia no veía el recuerdo como una carga, sino como una enseñanza. Recordar no es vivir en el pasado. Recordar es aprender de él para no cometer los mismos errores. La memoria de nuestra lucha es lo que nos permite ser libres hoy. Si olvidamos, corremos el riesgo de perder lo que hemos logrado, explicó con firmeza. Estas reuniones se convirtieron en una forma de sanación para muchos. Los aldeanos aprendieron a ver que la memoria histórica no era un obstáculo, sino un puente que conectaba el pasado con el presente y les daba las herramientas necesarias para enfrentarse al futuro con sabiduría. Laurencia, con su firmeza y su empatía, logró que la aldea se uniera una vez más. Aunque las tensiones no desaparecieron por completo, la conversación abierta y el entendimiento mutuo ayudaron a que los aldeanos aceptaran que la memoria era vital para preservar su identidad como comunidad.
Recordar lo vivido no significaba revivir el dolor, sino mantener viva la esencia de lo que habían logrado juntos. Capítulo 25. Los nuevos desafíos. El paso del tiempo en Fuente Ovejuna había traído consigo tanto estabilidad como incertidumbre. Aunque la comunidad había logrado mantener la paz, y la memoria de la rebelión seguía viva en el corazón de todos, las nuevas generaciones comenzaban a enfrentarse a desafíos que los antiguos líderes no habían previsto. La lucha por la justicia no se limitaba solo a recordar el pasado, ahora había que hacer frente a los problemas de un presente que, aunque pacífico, seguía lleno de dificultades. A pesar de los esfuerzos por mantener la unidad, el pueblo comenzó a enfrentarse a dificultades económicas. Las cosechas de los últimos años no habían sido tan abundantes como se esperaba, y los jóvenes, cada vez más numerosos, comenzaron a abandonar la aldea en busca de mejores oportunidades en las ciudades cercanas. Fuente Ovejuna, que había sido el ejemplo de resistencia y unidad, ahora se veía amenazada por la emigración y las dificultades económicas. ¿Cómo vamos a seguir adelante si nuestros jóvenes nos dejan atrás? ¿Cómo podemos mantener viva la comunidad si los que deberían ser nuestro futuro ya no creen en ella?, se lamentaba uno de los ancianos del pueblo. Laurencia, que siempre había sido el símbolo de la resistencia, ahora se encontraba ante un reto diferente. La lucha por la justicia había dado paso a una nueva batalla, una que no se libraba con armas ni con gritos de rebelión, sino con decisiones difíciles sobre el futuro económico y social del pueblo. En una de las reuniones convocadas, Laurencia expresó sus preocupaciones. No podemos ignorar los problemas que nos aquejan. La paz y la justicia que hemos conquistado son fundamentales, pero también necesitamos un futuro en el que podamos vivir sin miedo a la pobreza y a la desesperanza. Si no somos capaces de darle a los jóvenes la oportunidad de prosperar aquí, ¿qué sentido tiene todo lo que hemos luchado por conservar? Los aldeanos, aunque inicialmente sorprendidos, pronto comenzaron a reflexionar sobre las palabras de Laurencia. Algunos aún creían que la solución estaba en conservar los valores del pasado, mientras que otros sentían que era necesario adaptarse a los tiempos cambiantes. El mundo está cambiando, Laurencia. No podemos seguir aferrándonos al pasado sin reconocer que necesitamos algo más para avanzar, comentó uno de los jóvenes, que había regresado temporalmente al pueblo desde la ciudad. El debate comenzó a tomar fuerza en las plazas y en las casas. Mientras algunos se centraban en mantener las tradiciones y la memoria histórica, otros planteaban que el pueblo debía transformarse para seguir siendo relevante en el mundo moderno. La lucha por la justicia no terminó con la rebelión. La nueva lucha es por el futuro. Y para eso, necesitamos innovación, no solo recuerdos, dijo uno de los jóvenes, despertando un interesante contraste de opiniones. El pueblo se encontraba ante un dilema: ¿cómo preservar los valores de la lucha por la libertad y la justicia mientras se adaptaban a los tiempos modernos? La solución no parecía fácil, y la incertidumbre era palpable en el aire. Capítulo 26. La transición hacia un nuevo orden. La situación en Fuente Ovejuna se complicaba cada vez más. A medida que los problemas económicos se intensificaban y la emigración de los jóvenes se convertía en una tendencia preocupante, el pueblo se encontraba en una encrucijada. El legado de la rebelión, la memoria de la lucha por la justicia, ya no parecía suficiente para asegurar el futuro de la comunidad. Los aldeanos comprendieron que no bastaba con aferrarse al pasado, debían aprender a adaptarse a las nuevas realidades que les exigía el mundo exterior. Laurencia, como una de las voces más fuertes en la comunidad, continuó abogando por la unidad, pero también empezó a reconocer que el pueblo necesitaba cambiar para sobrevivir. En una nueva reunión, convocó a todos los aldeanos a una discusión sobre cómo enfrentar los nuevos desafíos. La lucha por la justicia no terminó con la rebelión. La verdadera prueba está en cómo vivimos después de ella, comenzó Laurencia, mirando a su alrededor. Si no nos adaptamos, si no encontramos nuevas formas de prosperar, corremos el riesgo de perder todo lo que hemos ganado. Los aldeanos, aunque inicialmente renuentes a aceptar el cambio, comenzaron a plantear posibles soluciones. Algunos sugirieron que el pueblo debía enfocarse en el comercio con otras aldeas cercanas, mientras que otros proponían el establecimiento de nuevas formas de agricultura más modernas y eficientes. El debate fue intenso, pero poco a poco, la comunidad comenzó a comprender que la clave estaba en el equilibrio, conservar sus valores, pero también abrazar la innovación y la adaptación a los nuevos tiempos. En ese proceso de adaptación, los líderes del pueblo comenzaron a colaborar con expertos de otras regiones. Se trajeron nuevas tecnologías agrícolas y se empezaron a implementar métodos de cultivo más sostenibles y productivos. Además, los jóvenes que habían regresado del exterior comenzaron a involucrarse en la vida del pueblo, trayendo consigo nuevas ideas y proyectos. El cambio no significa renunciar a lo que somos. Significa hacer crecer lo que ya tenemos.
No podemos quedarnos estancados en lo que fuimos. Necesitamos mirar al futuro y dar los pasos necesarios para construir un mundo mejor, dijo Laurencia en uno de los encuentros finales. Aunque el camino hacia la transformación no estaba exento de obstáculos, la comunidad de Fuente Ovejuna empezó a entender que, para garantizar su futuro, necesitaban un cambio de mentalidad. El recuerdo de la rebelión seguía siendo fundamental, pero ahora era el momento de mirar hacia adelante y tomar las decisiones necesarias para que el pueblo pudiera prosperar en el futuro. Capítulo 27. La unidad frente a la adversidad. El tiempo había pasado, y la aldea de Fuente Ovejuna, aunque ya no tan joven como antes, seguía firme en sus convicciones. La transformación que había experimentado no solo había sido económica, sino también cultural. El pueblo entendía que la clave para el futuro era el equilibrio entre la preservación de sus valores históricos y la apertura hacia nuevas posibilidades. Sin embargo, el desafío seguía latente. La unidad del pueblo, que había sido el motor de la rebelión, debía mantenerse viva frente a las adversidades que continuaban llegando. Las tensiones en el campo económico, la emigración de los jóvenes y los cambios sociales se habían asentado como los grandes retos del pueblo. A pesar de la buena voluntad de todos, la incertidumbre seguía siendo una sombra que, a veces, empañaba los esfuerzos. Laurencia, que había sido siempre un pilar en momentos de crisis, no dejaba que la incertidumbre la desbordara. A su lado, el Consejo del Pueblo continuaba siendo la principal fuente de liderazgo, pero sabía que la clave estaba en mantener la cohesión. Nada de lo que hemos logrado podría haberse alcanzado sin unidad. Y no podemos permitirnos perderla ahora, le dijo a un grupo de jóvenes, con la mirada fija en el horizonte. Pero la realidad no era tan simple. Los aldeanos empezaban a preguntarse si su lucha había valido la pena. Algunos, ya cansados de los esfuerzos constantes por mantener el equilibrio, comenzaban a sentir que la rebeldía y la resistencia ya no tenían cabida en un pueblo que ahora luchaba más por sobrevivir que por mantener ideales grandiosos. ¿Acaso no luchamos para que nuestras futuras generaciones vivieran mejor?, reflexionó uno de los hombres mayores, mirando con tristeza a los jóvenes que comenzaban a abandonar el pueblo en busca de nuevas oportunidades. ¿Qué les hemos dejado si lo único que vemos son los recuerdos de un pasado doloroso? Esta pregunta tocó a todos los presentes. El miedo a que la juventud abandonara el pueblo y con ella su identidad histórica parecía ser un obstáculo difícil de superar. Pero Laurencia sabía que la clave no era aferrarse a lo que ya había sido, sino aprender a integrar las experiencias del pasado con los desafíos del presente. No debemos permitir que el pasado se convierta en un muro entre nosotros y el futuro, insistió Laurencia. Debemos ser valientes y enfrentar los nuevos desafíos con el mismo coraje que tuvimos en el pasado. La unidad no se trata solo de lo que hemos sido, sino de lo que decidimos ser. Por esta razón, la aldea decidió trabajar como nunca antes en mantener la unidad. Las viejas disputas fueron dejadas de lado, y las generaciones más jóvenes se unieron al esfuerzo por mejorar la economía y el bienestar general del pueblo. Aunque los desafíos no desaparecieron, la comunidad encontró en la solidaridad su mayor fortaleza. Capítulo 28. La esperanza renovada. El cambio no fue inmediato, pero a medida que pasaban los meses, los frutos del trabajo colectivo comenzaron a hacerse evidentes. Fuente Ovejuna, aunque pequeña y a menudo al borde de la desesperación, se encontraba en un proceso de transformación. La unidad que Laurencia había defendido con tanta determinación se iba consolidando, y las soluciones a los problemas económicos comenzaban a mostrar resultados. Los jóvenes que habían dejado la aldea por un tiempo empezaron a regresar, atraídos por los proyectos innovadores que estaban tomando forma. El comercio con otras aldeas cercanas se incrementó, y la nueva agricultura, apoyada por las ideas modernas que los jóvenes habían traído de las ciudades, empezó a prosperar. En los campos se veían cultivos más abundantes y mejor gestionados, y la vida diaria comenzaba a recuperar una estabilidad que parecía haber perdido durante los tiempos de guerra. Nuestro futuro no está en la nostalgia, sino en la acción, dijo Laurencia un día, mientras observaba cómo el mercado local comenzaba a revivir, con más comercio y una mayor actividad entre los aldeanos. Hoy estamos construyendo lo que ayer parecía imposible. No solo hemos luchado por sobrevivir, sino por hacer de este lugar algo mejor para todos. Aunque no todos los problemas fueron resueltos de inmediato, y aún había incertidumbres por delante, el espíritu de la comunidad había cambiado. La juventud ya no veía a Fuente Ovejuna como un lugar de escasez y dificultades, sino como un sitio donde podían hacer la diferencia, donde sus ideas y energías podían transformarlo. La esperanza renovada era el motor que impulsaba a cada habitante a trabajar por un mejor futuro. Laurencia, ya en los últimos años de su vida, veía con satisfacción que su pueblo había logrado algo que parecía inalcanzable.
No solo había mantenido viva la memoria de la rebelión, sino que había aprendido a integrar esa memoria con el presente y con la necesidad de avanzar. Fuente Ovejuna, aunque marcada por la tragedia, había encontrado la forma de transformarse en un lugar próspero y lleno de esperanza. Este pueblo ha aprendido a luchar no solo contra la tiranía, sino también contra la desesperanza, pensaba Laurencia mientras se reunía con los aldeanos para compartir un último brindis de agradecimiento. Y ese es el mayor logro de todos. Capítulo 29. Un nuevo liderazgo. Después de años de trabajo y transformación, la comunidad de Fuente Ovejuna estaba comenzando a ver los frutos de su esfuerzo. La aldea ya no era la misma de antes. La economía había mejorado, la migración se había detenido y la paz social había sido restaurada. Sin embargo, algo fundamental seguía siendo necesario: un nuevo liderazgo capaz de guiar al pueblo hacia los próximos desafíos. Laurencia, quien había sido el pilar de la resistencia y la unidad, comenzaba a notar el peso de los años. Aunque su determinación y sabiduría seguían presentes, entendía que era hora de que una nueva generación tomara las riendas de la comunidad. En una de las reuniones del Consejo del Pueblo, Laurencia se dirigió a los aldeanos con una mezcla de orgullo y nostalgia. No podemos vivir del pasado para siempre. Aunque la memoria de lo que hemos luchado será siempre parte de nosotros, la verdadera prueba está en el futuro. Es momento de que los jóvenes lideren. Ellos tienen la fuerza, la visión y la capacidad para llevar a Fuente Ovejuna hacia donde necesita estar. El pueblo entero escuchó atentamente. Muchos aldeanos sentían una mezcla de respeto y temor ante la idea de un cambio generacional, pues Laurencia había sido el símbolo de su unidad y resistencia durante tanto tiempo. Sin embargo, también sabían que el cambio era inevitable y que el pueblo debía evolucionar para seguir prosperando. Uno de los jóvenes más destacados, Rodrigo, un hombre que había regresado de la ciudad después de estudiar administración y comercio, se levantó para hablar en nombre de los jóvenes. Gracias, Laurencia, por todo lo que has hecho por nosotros. Ahora es nuestro turno. Aprendimos de ti, de tu lucha, y no permitiremos que tus esfuerzos se pierdan. El futuro de Fuente Ovejuna está en nuestras manos y estamos listos para asumir ese desafío. Con estas palabras, Rodrigo y otros jóvenes se comprometieron a seguir el legado de Laurencia, pero con una perspectiva fresca y moderna. Su visión para el futuro del pueblo incluía, entre otras cosas, la creación de nuevas formas de organización social, una mayor cooperación con pueblos vecinos y un enfoque más amplio en el comercio y el intercambio cultural. Aunque el cambio no sería sencillo, la decisión de traspasar el liderazgo a las nuevas generaciones fue recibida con una mezcla de esperanza y gratitud. Laurencia, al ver el compromiso de los jóvenes, no pudo evitar sentirse orgullosa. Sabía que el pueblo seguiría adelante y que su legado no se perdería. Capítulo 30. La transición hacia el futuro. El proceso de transición en Fuente Ovejuna no fue inmediato. Aunque el liderazgo de los jóvenes se consolidó, hubo momentos de incertidumbre. Muchos de los aldeanos mayores seguían aferrados a las viejas costumbres y temían que el cambio pudiese destruir lo que había sido construido con tanto sacrificio. Sin embargo, los jóvenes, con el apoyo de Laurencia, mostraron que el respeto por el pasado no debía ser incompatible con la innovación. Rodrigo y los otros nuevos líderes tomaron decisiones clave que ayudaron a cimentar un futuro próspero para el pueblo. Entre las primeras acciones se encontraba la creación de una red de comercio con otras aldeas cercanas, lo que permitió a Fuente Ovejuna tener acceso a productos y conocimientos que antes le eran ajenos. Además, se comenzaron a implementar prácticas agrícolas más avanzadas, lo que permitió mejorar la productividad y la calidad de vida de los aldeanos. Lo que hemos logrado no es solo el resultado de una rebelión. Es el fruto de nuestra unidad, de nuestra capacidad de reinventarnos y de aprender unos de otros, dijo Rodrigo en uno de sus discursos en la plaza del pueblo. La historia nos ha enseñado que el valor no está solo en luchar, sino en avanzar juntos. Uno de los grandes desafíos que enfrentó la nueva generación fue lograr que todos los habitantes de Fuente Ovejuna, tanto los jóvenes como los mayores, se sintieran parte del proceso de cambio. Algunos de los ancianos más conservadores mostraron su preocupación por los métodos de los jóvenes, temiendo que las nuevas ideas pudieran borrar las tradiciones y costumbres que habían sido el pilar de su identidad. Laurencia, siempre sensata, intervino para calmar los ánimos. El futuro no se trata de borrar el pasado, sino de construir sobre él. Fuente Ovejuna ha sido un ejemplo de resistencia y unidad. Y ahora, con el liderazgo de nuestros jóvenes, aprenderemos a usar esa fortaleza para avanzar. Con el paso del tiempo, los esfuerzos de Rodrigo y los jóvenes comenzaron a dar frutos. El pueblo no solo había superado sus dificultades económicas, sino que había creado una comunidad más diversa, más abierta al cambio y al crecimiento.
Aunque los desafíos continuaban, la sensación general era de esperanza renovada. La transición de liderazgo en Fuente Ovejuna, liderada por la sabiduría de Laurencia y la energía de los jóvenes, había sido exitosa. El pueblo, que alguna vez estuvo marcado por la lucha y la rebelión, había encontrado en el cambio y la cooperación la clave para su supervivencia y prosperidad. La lección de la rebelión seguía siendo fundamental, pero el pueblo ahora entendía que el verdadero desafío estaba en mantener la unidad y la cohesión mientras se abrían a nuevas oportunidades. El futuro está en nuestras manos, reflexionó Laurencia una última vez mientras observaba el vibrante pueblo de Fuente Ovejuna. Y estoy segura de que, mientras mantengamos nuestra unidad y nuestro compromiso, el futuro será brillante. Capítulo 31. La consolidación del cambio. Con el paso de los años, Fuente Ovejuna había dejado atrás los fantasmas de la guerra y la opresión. El pueblo, que había sido un símbolo de resistencia, ahora era también un ejemplo de adaptabilidad y progreso. La transición entre las viejas y nuevas generaciones había sido un proceso arduo, pero el esfuerzo colectivo había logrado consolidar los cambios necesarios para asegurar un futuro próspero. Rodrigo y sus compañeros jóvenes, ahora en el liderazgo, comprendieron que el verdadero reto no era solo implementar nuevas ideas, sino también mantener la cohesión de la comunidad. Muchos de los más viejos, aunque habían aceptado la necesidad del cambio, aún guardaban celosamente las tradiciones que habían sido forjadas por generaciones de luchadores. Los jóvenes líderes, con la ayuda de Laurencia, trabajaron incansablemente para integrar las viejas costumbres con las nuevas formas de vida. La agricultura, un pilar fundamental de la economía del pueblo, fue uno de los aspectos más destacados de la transformación. Los jóvenes no solo trajeron nuevas herramientas y técnicas, sino que también aprovecharon las viejas prácticas agrícolas de sus ancestros para hacerlas más sostenibles. La introducción de cultivos más rentables y la organización de una red comercial regional permitió que Fuente Ovejuna se destacara como un centro de intercambio agrícola y cultural. Sin embargo, el éxito no fue solo económico. El espíritu de comunidad, la solidaridad y la unidad siguieron siendo los pilares más sólidos de la nueva Fuente Ovejuna. Aunque los jóvenes ahora lideraban, los viejos sabían que su papel en la preservación de los valores fundamentales del pueblo era indispensable. Nosotros debemos enseñarles lo que sabemos, y ellos deben enseñarnos lo que podemos aprender. Así seguiremos creciendo juntos, dijo uno de los ancianos en una reunión del consejo. A medida que pasaban los años, los frutos de esa colaboración intergeneracional se hicieron evidentes. La gente de Fuente Ovejuna ya no era solo un conjunto de individuos, sino una comunidad vibrante que se nutría de sus raíces y su capacidad para reinventarse. Los jóvenes, mientras mantenían la memoria de la rebelión, también sabían que el futuro solo podría construirse si mantenían viva la unión que siempre había sido la mayor fortaleza del pueblo. Lo que hemos logrado no es solo nuestra victoria. Es la victoria de todos. Es el triunfo de un pueblo que sabe que la unidad es su mayor tesoro, decía Rodrigo con orgullo, al ver cómo las generaciones mayores y los jóvenes trabajaban codo a codo. Capítulo 32. La prosperidad compartida. A medida que los años transcurrían, la vida en Fuente Ovejuna parecía ir de viento en popa. La prosperidad económica y la estabilidad social que tanto se habían luchado por conseguir comenzaron a consolidarse con fuerza. El comercio prosperaba, las cosechas eran más abundantes que nunca, y la comunidad se encontraba en un estado de paz que parecía imposible de alcanzar en aquellos tiempos turbulentos de la rebelión. El cambio no solo era visible en los campos o en las casas de los aldeanos, también se notaba en la actitud de la gente. La unidad que había sido la piedra angular de la resistencia seguía siendo el núcleo de la vida diaria. La solidaridad y el trabajo en equipo no solo se aplicaban al cultivo y al comercio, sino también al bienestar de todos los habitantes del pueblo. El Consejo del Pueblo, liderado por los jóvenes pero siempre con el aporte de los mayores, se reunía regularmente para discutir cómo mejorar aún más las condiciones de vida. Uno de los mayores avances fue la creación de un sistema de educación para los niños y jóvenes de la aldea. La educación había sido una de las áreas más descuidadas en tiempos de lucha, pero ahora, con una estabilidad más sólida, se entendió que el futuro del pueblo dependía también de la preparación de sus jóvenes. Rodrigo, uno de los principales impulsores de esta iniciativa, fue claro en sus discursos: la prosperidad no solo se mide en bienes materiales. La verdadera prosperidad está en la capacidad de nuestra gente para aprender, crecer y aportar al bienestar común. Solo si educamos a las nuevas generaciones, Fuente Ovejuna podrá continuar siendo el faro de unidad y progreso que todos deseamos. Las primeras generaciones de niños que crecieron bajo el sistema educativo de la aldea mostraron una energía renovada, llena de ideas innovadoras y un fuerte sentido de pertenencia. Muchos de ellos,
Habiendo recibido conocimientos que antes no estaban al alcance de los habitantes del pueblo, comenzaron a colaborar en nuevos proyectos que involucraban no solo la agricultura, sino también el arte, la música y la cultura local. Mientras tanto, Laurencia, ya en su vejez, observaba desde su hogar cómo el pueblo que había ayudado a salvar estaba floreciendo. En los días tranquilos, caminaba por las calles de Fuente Ovejuna, saludando a los aldeanos y apreciando cómo todo lo que había luchado por preservar se estaba convirtiendo en algo aún más grande. Sabía que su misión, aunque nunca realmente terminada, estaba completada en el sentido más profundo. Nosotros hemos sido la semilla. Y ahora, nuestros hijos están cosechando los frutos, pensaba Laurencia con una sonrisa serena. La satisfacción de ver a su pueblo prosperar era el mayor regalo que podía recibir. La prosperidad de Fuente Ovejuna no era solo el resultado de las decisiones de los jóvenes o de los esfuerzos de los mayores, era el reflejo de una comunidad que había aprendido a mantener su identidad mientras se adaptaba a los tiempos. La aldea, que alguna vez fue escenario de injusticia y lucha, ahora era símbolo de una sociedad que, unida, había encontrado su propio camino hacia la paz y la prosperidad compartida. Capítulo 33. El legado de Fuente Ovejuna. Con el paso de los años, Fuente Ovejuna había alcanzado un nivel de prosperidad y estabilidad que muchos consideraban casi milagroso, dadas las circunstancias por las que había pasado. Los ecos de la rebelión, aunque siempre presentes en la memoria colectiva, comenzaron a desvanecerse lentamente, reemplazados por una nueva identidad construida sobre el trabajo, la unidad y el respeto mutuo. Los desafíos que enfrentó el pueblo no solo fueron superados, sino que se convirtieron en lecciones fundamentales para las generaciones futuras. Rodrigo, como líder de la comunidad, nunca olvidó las raíces de su pueblo ni la importancia de la memoria histórica. Durante años, había promovido la educación y la apertura de nuevas oportunidades para los jóvenes, pero siempre con la advertencia de no dejar atrás lo que había hecho posible su libertad y la prosperidad que ahora disfrutaban. El mayor error que podríamos cometer sería olvidar cómo llegamos hasta aquí, decía a menudo en sus discursos, guiando a la nueva generación para que recordaran la valentía de aquellos que lucharon antes que ellos. Un día, el pueblo se reunió en la plaza principal para conmemorar los logros alcanzados a lo largo de los años y, al mismo tiempo, honrar a aquellos que ya no estaban con ellos. Laurencia, ahora mayor, se encontraba entre los asistentes, observando a los jóvenes que se habían convertido en los nuevos líderes del pueblo. Sentada en una silla sencilla, rodeada de familiares y amigos, sentía una profunda satisfacción al ver que los frutos de su lucha no solo perduraban, sino que seguían evolucionando hacia algo aún mejor. El verdadero triunfo no es solo sobrevivir, sino aprender a vivir mejor. Este pueblo ha aprendido a vivir con dignidad, a valorar la libertad y a encontrar la paz a través de la unidad, pensó Laurencia mientras observaba el bullicio en la plaza, con los jóvenes participando activamente en las celebraciones y los ancianos compartiendo historias de tiempos pasados. La fiesta, como era de esperar en Fuente Ovejuna, no era solo una celebración de los logros materiales. Era un acto simbólico de resistencia, de identidad compartida y de esperanza renovada para el futuro. Los aldeanos, sin importar su edad, estaban unidos por una visión común. La de un pueblo próspero y libre, donde las generaciones venideras seguirían trabajando juntas para mantener lo que habían logrado. Mientras los aldeanos compartían un brindis y se divertían, Rodrigo se levantó y tomó la palabra. Hoy celebramos todo lo que hemos logrado, pero también recordamos lo que siempre debemos defender: nuestra unidad, nuestra tierra y nuestro derecho a vivir en paz. La lucha de ayer nos ha hecho más fuertes, y el futuro dependerá de que nunca olvidemos lo que significa ser un pueblo. Las palabras de Rodrigo resonaron en los corazones de todos los presentes. La historia de Fuente Ovejuna había comenzado con una rebelión, pero había llegado a ser mucho más que eso. Era una historia de transformación, de cómo un pueblo pudo cambiar su destino a través de la unión y la determinación, y cómo ese mismo pueblo, años después, había aprendido a prosperar y vivir en paz. Nunca olvidemos lo que somos, y nunca dejemos que el miedo nos separe, terminó Rodrigo, mirando a los ojos de los aldeanos, viejos y jóvenes por igual. Porque este es nuestro hogar, y siempre lo será. Con estas palabras, la historia de Fuente Ovejuna se cierra no como un final, sino como un nuevo comienzo. El pueblo que alguna vez fue escenario de opresión y sufrimiento, se ha transformado en un ejemplo de resiliencia, cooperación y unidad. La lucha por la libertad y la justicia, impulsada por generaciones de valientes, ha dado paso a una comunidad que, aunque consciente de su pasado, vive el presente con esperanza y un fuerte sentido de identidad. La memoria de los héroes que lucharon por su libertad sigue viva, no como una historia lejana y olvidada, sino como una fuerza que sigue guiando a los habitantes de Fuente Ovejuna.
Aunque los tiempos y las circunstancias cambien, el pueblo siempre será recordado por su capacidad de mantenerse unido frente a la adversidad y por el valor de sus líderes, viejos y nuevos, que supieron cómo equilibrar la tradición con el progreso. Al final, Fuente Ovejuna se erige como un faro de esperanza, un ejemplo de que la verdadera fuerza de una comunidad radica en su capacidad para adaptarse, crecer y mantener viva la esencia de lo que la hace única, su gente, su unidad y su incansable voluntad de avanzar. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las páginas de la historia, donde exploramos las grandes lecciones de Fuente Ovejuna y tantas otras narraciones que nos invitan a reflexionar sobre la unidad, el sacrificio y la fuerza colectiva. Como siempre, ha sido un placer compartir con ustedes estas historias que no solo enriquecen nuestras mentes, sino también nuestras almas. Si te ha gustado este audiolibro y quieres seguir disfrutando de más relatos épicos, clásicos y profundos, no olvides suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir trayendo más contenido de calidad para ti. Y recuerda activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras actualizaciones. Si tienes comentarios o sugerencias sobre libros que te gustaría escuchar, déjalos en los comentarios. Nos encanta saber qué piensan y qué más les gustaría explorar. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto y que las historias sigan acompañándote.